Decía un grupo venezolano una frase más o menos así: qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste es que un fenómeno natural nos agarre en medio de la pobreza. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando surgen inundaciones, cuando surgen derrumbes? Que aquellos que viven en los cordones de miseria de las ciudades, aquellos que viven en las laderas de los ríos y debajo de los puentes, aquellos que viven en los proyectos informales que pretenden asimilarse al concepto residencial, son los que más sufren. Porque aquellos que tienen sus casas bien cimentadas, sus techos bien impregnados, es muy difícil que la lluvia les cobre. Entonces, el precio de la pobreza se siente más cuando ocurren temporales lluviosos como lo hemos tenido recientemente. El peso de la pobreza se siente más cuando una familia tiene hijos que crecen con limitaciones, porque es ahí el refreno de la pobreza es lo que duele. Y el desenfreno, el desacato, el resentimiento que surge de los barrios, de los lugares marginados, es precisamente una respuesta del ser pobre al tanto constreñimiento. Constreñimiento porque vive en un sitio donde el Estado no invierta lo suficiente para que exista una escuela, un centro de salud, una unidad de bomberos, para que existan calles asfaltadas, para que existan sistemas de drenaje, para que cada quien tenga un espacio digno para vivir. Porque esa es la misión y el compromiso del Estado. El Estado está para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, y el hecho de que el Estado no haya cumplido a lo largo de décadas y de más de un siglo de existencia del Estado dominicano es preciso lo que provoca que la pobreza se mantenga como un fenómeno latente. Entonces, ¿qué es la pobreza? La pobreza también es un fenómeno evolutivo, porque no es lo mismo ser pobre en la década de los 60 que ser pobre ya en el siglo XXI. Aquella era una pobreza para irse a lavar al río. Aquella era una pobreza para ver televisión a blanco y negro. Aquella era una pobreza para caminar grandes trechos a siempre, pero una pobreza con plasma, con televisores a color, con neveras que nos producen agua fría. Es una pobreza donde hay sistemas de transporte que nos llevan a cualquier parte. Y es una pobreza que nos permite a veces, de vez en cuando, irnos a una playa y desacatarnos un poco, distender un poco los músculos y no pensar en el estrés que da la limitación y el constreñimiento. Ha cambiado la pobreza, pero se mantiene como un fenómeno latente, ocupando, distrayendo a una gran parte de la población. Pero hay un círculo vicioso que es el que, digamos, que mantiene embobados a los pobres. Padre pobre, hijo pobre, y así se mantiene el ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta que un niño de esa familia estudia y se desarrolla y puede desarrollar un talento. Si un niño de esa familia salió pelotero, lo firmó un equipo de grandes ligas, cambió la suerte de esa familia. Si un niño de esa familia tiene alguna virtud, algún talento que puede desarrollar conforme a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, bueno, pues amén, ya esa familia se emancipó. Pero si uno de esos niños, como en efecto hay miles y miles que han logrado cursar el programa normal de estudios de la preuniversitaria, llegar a hacer una carrera técnica o profesional y caer en el ciclo de la virtud y de la bonanza, bueno, pues a partir de ahí se rompen los nudos de la pobreza. Pero como que todo esto es poesía, porque mientras más despuntan a favor del progreso, más y más se baten en el lodo de la pobreza y de la miseria. Y cada vez hay nuevos conceptos de medición de parte de los organismos internacionales. Lo cierto es que medida en términos de prorrateo, la República Dominicana ha ido poco a poco superando esos grandes nudos de la pobreza. Sin embargo, como somos un país de frontera abierta, donde cada día decenas y decenas de familias, de personas jóvenes que están constreñidos económicamente y están
sumidos en un estado de presión y de represión al otro lado, bueno, pues vienen para acá a buscar un respiro. Pero ese respiro es venir a competir por los puestos de trabajo aquí. Ese respiro es venir aquí a consumir el presupuesto de la salud y de la educación. Ese respiro es venir a traer un poco de aquella cultura de crear nudos de pobreza y situaciones de hacinamiento en lugares urbanos. Pero esa es una experiencia que también la tienen otros países, porque la pobreza es un fenómeno global que cada gobierno, que cada país, que cada estado tiene que aprender a superar. Que hacen falta controles en las áreas urbanas más que todo, bien. Que hace falta un poco más de control migratorio, bien. Pero señores, la pobreza es ancestral. La pobreza nunca la hemos podido superar aquí porque probablemente, y sin quizás, el Estado Dominicano no ha podido dar con adelantar por completo a esa gran masa social que hoy tiene y que siempre ha tenido. Vamos al tema de las noticias. En este momento, situaciones existenciales que siempre ocurren, cultura de violencia y de delincuencia que prevalece en nuestro medio social. Y este es el reporte de algunas de esas historias urbanas, de algunas de esas historias del día. Tenemos un compromiso con la seguridad ciudadana. No es un secreto que el 70% de las acciones delictivas que se cometen en Santiago y el país se cometen en motocicleta. Nosotros estamos tomando las medidas, no es con todas las motocicletas, claro. La gente de trabajo se va a respetar, pero el que anda con una motocicleta sin el código QR, sin placa, sin documento, nosotros tenemos el deber de retenerla para así saber qué persona anda en eso, saber depurarla, a ver si esa motocicleta ha sido sustraída para devolvérsela a su propietario. Nosotros tenemos un compromiso con la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que a veces hay un motorista que transita en la noche, un ejemplo, sin luces, trasera o delantera. Nosotros tenemos un compromiso también con la seguridad vial. Nosotros somos parte de la Policía Nacional, tenemos que colaborar con el general Osoria, con el coronel Lebrón aquí en Santiago, para reducir la mortalidad y los accidentes de tránsito, así como los lesionados. Buenos días, se habla Noemí Jiménez, por ahí por la carretera de Gurabo, frente por ahí por Edenorte, subiendo por la subida. Me quitaron el bolso con la cartera. ¿Cuántos eran los delincuentes? No, nada más era uno. Vestido tenía un chaleco de motoconcho. ¿Tenía un chaleco? No tenía arma. Andaba solo. Un chaleco de motoconcho, mamey. ¿Qué te llevó? El bolso, los documentos y el celular. ¿A qué hora sucedió esto? Como a las 11:15 por ahí de la mañana. Tú me dices que andaba solo. Andaba solo. ¿O que tenía la cara cubierta? No tenía la cara cubierta porque andaba como un motoconcho. Ok. Sí. ¿Tu nombre? ¿Qué Noemí tenía la cartera? Jiménez. La cartera tenía todos los documentos y el celular. ¿Dinero no tenía? No tenía dinero, no. Gracias. ¿Dónde fue? Repíteme tu nombre. Eso es por Gurabo, por ahí. Por Gurabo, por ahí por Edenorte, Noemí Jiménez. Ajá, Noemí Jiménez. Al lado de la casa de que son el dueño del Canal 25. ¿Qué broma te llevaron? La cartera, con los documentos, nada más. Tú dices que era uno solo. Uno solo, sí. Nuestro proyecto se llama JEJ, Asesoría Financiera SRL. Nuestro proyecto se basa en brindar asesoría financiera personalizada y soluciones innovadoras que se adaptan a las problemáticas de nuestros clientes. Estamos dirigidos a las micros, pequeñas y medianas empresas de la región del Cibao, MIPYMES. Nosotros buscamos brindarles a las microempresas pequeñas y medianas que tengan la capacidad de realizar actividades contables, financieras y fiscales y también las administrativas sin tener que contar con una cantidad abundante de empleados, ya que nosotros estaríamos innovando con inteligencia artificial y podrán acceder de cualquier dispositivo a una información específica y verídica. Nosotros nos estamos buscando sustituir a los contables, más sin embargo, estamos proponiendo que las micros, pequeñas y medianas empresas tengan la oportunidad de
tener un contador simplemente que se conecte o que tenga acceso a la inteligencia artificial y pueda desarrollar todas las actividades necesarias. Nuestro proyecto, como ya escucharon, es a base de inteligencia artificial, que lo que va a hacer es automatizar y optimizar los procesos contables y fiscales. O sea que técnicamente va a ayudar al contador no a reemplazarlo, sino a ayudarlo a hacer sus tareas más fáciles, ahorrando tiempo, ahorrando costos y reduciendo la cantidad de errores. Aquí hay un ejemplo de lo que haría esta herramienta, que es técnicamente, gracias a una tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, va a escanear la información que tenga una factura, un recibo, o sea, los documentos mercantiles que se utilicen, y lo va a plasmar en todos los estados financieros y todos los procesos que hace el contable. Aquí tenemos un catálogo, también está la nómina, que se hace con las informaciones de los empleados, también un balance general, una entrada de inicial, una entrada de diario, un mayor general, una balanza de comprobación y más documentos, que son lo que normalmente realizan los contables, pero este lo va a hacer automáticamente, simplemente con las tecnologías. Hurgando en papeles, uno de los grandes descubrimientos de los chinos en este país es que el dominicano es un adicto al picapollo. Y vamos a hablar un poco de gastronomía y también de cultura. Vamos a hablar de ese siglo XX que nos ha dejado una herencia de distintos grupos migrantes, porque desde principios del siglo XX comenzaron a llegar los cocolos del Caribe Menor, cocolos que hablaban inglés, cocolos que renegaron de la esclavitud en los lugares donde habitaban y que vinieron a emanciparse en un ambiente de libertad en lo que es hoy la República Dominicana. Y esa masa cocola nos trajo importantes aportes a la cultura del carnaval, en el caso de los guloyas de San Pedro de Macorís, a la cultura de las church en Samaná, en Atomayor, a la culinaria basada en el componente del coco, porque ahí viene lo de cocolo, el coco para el arroz, el coco para el pescado, el coco para la piña con coco, el coco para las habichuelas con dulces, muchos aportes en términos culinarios. Esos españoles que llegaron corriendo a la Guerra Civil Española, a la dictadura de Franco, que trajeron grandes aportes aquí a la educación, al deporte, a la agricultura. Lo mismo que los japoneses, que en medio de la Segunda Guerra Mundial salieron huyendo de la dictadura de Hirohito. Los chinos que llegaron de Formosa o de lo que es hoy Taiwán, huyendo de Mao Zedong y su revolución violenta. Los libaneses, algunos revestidos de turcos, entre palestinos y de otras naciones que vinieron desde Medio Oriente también a traernos la cultura de la almohada, del quipe, la cultura del tipile, del fiao, del san. El comercio en sí ha sido en gran parte desarrollado por esos medio orientales que tienen apellidos sonoros, incluida la familia presidencial. Pero esa cultura del picapollo que el chino descubrió aquí, ¿y por qué el chino fue precisamente quien la descubre? Porque el chino trae de su cultura taiwanesa una serie de elementos culinarios que vino a probar en toda América. Hay muchos aportes como trampolín y se han ido para otra parte. Pero el picapollo nos viene porque aquí, a partir de los años 60, se comienza a industrializar el tema de las granjas. De hecho, mi familia materna tiene un gran aporte a lo que es el desarrollo de la avicultura en esa zona de Salcedo, Villa Tapia, Bonao, hasta parte de San Francisco de Macorís, incluida La Vega. De ahí vienen los platanales, de ahí vienen los cerdos, de ahí vienen los pollos y los huevos. Por eso Moca hoy tiene fama con el mofongo, una mezcla de lo que produce. Pero en sentido amplio y general, el chino fue quien introdujo el picapollo a la cultura dominicana. Son un producto fácil de preparar, con ciertos ingredientes típicos de esa cultura taiwanesa, y nos vienen aquí con el picapollo, pero el chino también nos puso a comer arroz.
el famoso chino de Bonao, que se expandió a La Vega, a Jima, y que hoy hay arroz hasta en Dajabón, gracias al reguío, a los canales de riego. Es el arroz que no lo consumíamos antes hasta que los chinos impusieron esa espiga, ese grano que hoy es preferido de los dominicanos. Entonces el chino nos ha puesto a comer arroz, a comer picapollo, pero el libanés nos ha puesto a comer el quipe y el tipile, pero el cocolo nos ha puesto a comer el arroz con coco, el pescado con coco. Y si seguimos buscando, hay parte de la herencia taína, la zona de San José de las Matas, Monción, donde se produce casabe. Y hay parte de distintas herencias. Aquí tenemos un poquito de paella también con los españoles. Tenemos las fusiones en productos como el ají, que tiene una serie de, digamos, de componentes para la decoración y el sabor que tienen ciertos platos. De modo que la cultura dominicana, en cuanto a la culinaria, es muy fusionada, lo mismo que la música. El merengue no surge de la nada, el merengue tiene herencia europea. La bachata no surge de la nada, tiene también aquellos componentes de instrumentos de cuerda o instrumentos de percusión y otros más que se fueron aplatanando en nuestro sector cultural, musical, y hoy tenemos hasta dembow. Pero eso es la cultura, un cuerpo en movimiento. La cultura es asimilar otras culturas para crear fusión y hoy ser parte de la cultura global. Cultura con sabrosura. Yo soy Tony Rodríguez. Buenas noches.